Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. La doctora Elsa Viridiana Sánchez Hernández es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina física y rehabilitación por la Universidad de Guadalajara, certificada por el Consejo Nacional de Rehabilitación. Es médico de base en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General de Zona número 20 del Instituto Mexicano de Seguro Social. La doctora Sánchez hablará sobre rehabilitación en lesiones de Aquiles. De nuevo, muchas gracias. Hablaré acerca de rehabilitación en lesiones de Aquiles. Y las primeras preguntas que nos vienen a la mente cuando hablamos de lesiones del tendón de Aquiles y si decidimos operarlas o no, será cuándo vamos a iniciar la carga, el movimiento o algunos tips en la rehabilitación. Hay que recordar que el tendón de Aquiles no es igual a los demás. Reacciona bastante bien a momentos de hipoxia y a la carga. Se cree que es porque hay un aumento en los niveles de glutamato y glicerol y esto mejora la disposición en la recuperación de las fibras. Incluso hay estudios en los que se observó que pacientes que tenían momentos de isquemia mayores a 35 minutos presentaban una mejoría en la recuperación y disminución del dolor. Y bueno, hablaré de las principales lesiones en el tendón de Aquiles, que serán las rupturas y tendinopatías insercionales y no insercionales. Comenzaré con lo que son las rupturas agudas, en el cual, si vamos a hablar al posterior al tratamiento, cuando vamos a empezar carga y movilización, se ha observado que la carga se puede iniciar a partir de las 2 semanas y se puede acompañar o no de movilización pasiva de lo que es el tobillo. Esto aumenta, como ya lo había dicho previamente, los niveles de glutamato y por lo tanto disminución del dolor y mejor resultados de manera temprana. Sin embargo, si solamente empezamos con carga, los resultados son similares a los 6 y 9 meses. ¿Cómo vamos a empezar esta rehabilitación? Este protocolo reportó buenos resultados y algo muy importante, no hay elongación ni aumento del gap, que es lo que nos pudiera dar miedo posterior a la carga y la movilización temprana. ¿Qué es lo que se realizó? Dentro de las 0 a las 2 semanas no hubo carga y se inmovilizó a través de una ortesis tipo Bota Walker en la cual pudiéramos poner cuñas a 30 grados o si lo preferimos por medio de una escayola con flexión plantar a 30 grados. Posterior a la 3ª semana, lo que pudiéramos agregar es flexión plantar de manera pasiva hasta los 30 grados y ya tenemos carga completa. A la 6ª semana, lo que vamos a realizar pues será flexión dorsal hasta 30 grados. Algo que es importante, pues bueno, será la condición de los tejidos blandos y de la herida, ya que si no está cerrada totalmente la herida y tenemos bastante edema, la verdad, lo recomendable será atrasar este momento de carga. Hay quienes preferimos las primeras 2 semanas realizar una escayola para que no haya nada de movimiento y dejar que la herida esté lo mejor posible e incluso pues, diferir la carga un poco más. Bien, y bueno, si tratáramos en caso de que fuera una lesión que consideráramos en un tratamiento no quirúrgico, ¿pudiéramos empezar la carga? Sí, bueno, en este estudio se demostró que se puede realizar carga, incluso se protege después de la 2ª semana hasta la 8ª con Bota Walker y un protocolo de rehabilitación de 12 semanas se observó que sí hubo ruptura en los no quirúrgicos del 10%, sin embargo, en el otro grupo en el que eran quirúrgicos, bajo el mismo protocolo que presenté previamente, los resultados fueron bastante buenos y no hubo decencia de herida. Bien, y en este caso, si decidimos hacerlo no quirúrgico, siempre y cuando habrá que cumplir las condiciones. Deben de ser lesiones menos de 7 días, ningún problema metabólico. Ya sabemos que las tendinopatías no mejoran ante el uso de corticoides, de quinolonas o incluso de estatinas. El antecedente a una ruptura previa o lesión de tipo avulsión, esto nos impedirá pensar en un tratamiento no quirúrgico. Y bueno, la inmovilización debe ser dentro de las 48 horas que nosotros vimos al paciente y por lo menos de 2 semanas con una escayola. Posterior a estas 2 semanas podemos realizar cargas, sí,
Va a ser de manera progresiva y, como ya había comentado, con una bota Walker, con una cuña en el talón que nos haga una dorsiflexión de 30 grados. Después de la cuarta semana vamos a empezar con movilización en flexión plantar pasiva y progresar hacia la activa y fortalecimiento, como vemos en esta imagen, siempre y cuando jamás rebasemos la flexión dorsal. Y bueno, a la octava semana y a la 12ª podemos cambiar de una bota Walker o algo más rígido a una inmovilización mucho más flexible y empezamos a trabajar la propiocepción. Sin embargo, el riesgo de ruptura de las 8 a las 12 semanas es muy alto, ya que aquí se gana resistencia, pero no se tiene prácticamente nada de flexibilidad de la fibra. Entonces, cuando empecemos a hacer propiocepción de manera no estable, en superficies no estables, lo recomendable es poner una cuña en la parte posterior que impida la dorsiflexión. Y bueno, hablando de tendinitis insercional, ahora el gold estándar son los ejercicios excéntricos, no los de pared. Los de pared no ofrecen mejoría, incluso pueden asociarse a efectos irritativos alrededor de la grasa y de la zona del peritendón del Aquiles. Y bueno, los ejercicios excéntricos, para quienes pudiéramos tener un paciente con un proceso inflamatorio importante, lo mejor es empezarlos a nivel de piso y los rangos de movimiento completos de manera pasiva. Esto se ha visto que, bueno, si nosotros tenemos el rango completo con mucha carga, la satisfacción pudiera estar disminuida. Y las ondas de choque que tanto nos preguntamos e incluso pensamos que es el GORD estándar en todas las patologías insercionales, se observa que no da una mejoría importante. Los artículos de revisión que se han hecho en los que se ve mejoría, se ve que está asociado a ejercicios excéntricos. Entonces no se ha visto una mejoría entre el uso y no de las ondas de choque. Y bueno, en la tendinitis no insercional, de nuevo, los ejercicios excéntricos serán bastante importantes. Nada más que siempre hay que aclararle al paciente, y más si es deportista, que por lo menos debe tener 3 semanas de reposo deportivo y que el tratamiento va a durar 12 semanas, no menos. En este protocolo de Alfredson, lo importante es tener 3 estándares, que será el dolor, tener en cuenta la recuperación del tendón y por último llegar al proceso de curación. ¿Cómo es que lo hacen? Nunca progresan si no hay disminución del dolor. Si el dolor se encuentra en una escala visual análoga por arriba de 5, no vamos a progresar a la siguiente etapa, es decir, aumento en la movilidad o fortalecimiento, resistencia, etc. Y hay que tener en cuenta que el tendón de Aquiles se recupera hasta 3 días posteriores al ejercicio o a la carga, entonces para no hacer una sobrecarga del mismo. Y por último, tener en cuenta que la curación del tendón será total a los 12 meses. Estos son algunos ejemplos de cómo podemos progresar, lo que comentaba. Podemos empezar en piso, incluso sentados, sin carga axial, para quitar la carga de manera inicial. Y posteriormente vamos a pasar con carga bipodal en piso y unipodal. Después la última fase será ya en alguna superficie elevada en la que vamos a aumentar la flexión dorsal. Hay variantes de estos ejercicios. El de la izquierda, en este observamos prácticamente lo que ya había comentado, será como las últimas fases, y si queremos aumentar este estrés al sóleo, lo haremos con las rodillas flexionadas. En sí, los ejercicios excéntricos son una muy buena opción para las tendinopatías insercionales y no insercionales, pero siempre hay que tener en cuenta que el paciente va a durar por lo menos 12 semanas de rehabilitación y que debe tener sus espacios de reposo. Muchas gracias.